Ahí está grabando, Juani. Bueno, buenos días a todos. Yo soy el teniente médico Veler Juan Ignacio y casi concluyendo con el módulo de cardiopatías congénitas, vamos a hablar de transposición de grandes vasos congénitamente corregidas, ventrículo único y anomalía de Epstein. Empezando con la más importante por su frecuencia sobre todo, y la que más vamos a desarrollar es la transposición simple de grandes vasos. Vamos a hablar de qué es, cuáles son sus repercusiones, su diagnóstico, tratamiento y su pronóstico. Aunque parezca una novedad, voy a empezar diciendo que el corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. El VI conecta con la aorta y el VD conecta con la pulmonar. Hay que entender algunos conceptos para entender esta primera anomalía, y es que el tronco conal, que se ve acá a la izquierda, es una estructura, como su nombre le dice, conal, y tiene estas crestas, que se llaman crestas vulvales, que se acercan hacia el centro y van espiraladamente dividiendo ese tronco conal en dos, dando origen de esta manera a que la aorta conecte con el VI y la pulmonar conecte con el VD. Es muy importante este desarrollo espiralado. El tronco conal no solo divide la aorta y la pulmonar y los conecta con sus respectivos ventrículos, sino que recuerden que cuando se unía con las crestas neurales, formaba la porción ventral del tabique interventricular. Eh, la falla en el desarrollo del tronco conal da origen a la transposición de los grandes vasos, sobre todo cuando el desarrollo de este tabique no es espiralado, a la tetralogía de Fallot, cuando la porción ventral del tabique no forma o no contacta con el tabique vulvar, y al tronco arterioso persistente. De la primera es la que vamos a desarrollar en esta clase. Respecto a sus repercusiones, la transposición de grandes vasos simplemente se corresponde a una cardiopatía congénita, la más frecuente de las cianóticas en el recién nacido, donde, como ustedes pueden ver acá, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo conectan con la arteria pulmonar, y el ventrículo derecho con la aurícula derecha conectan con la aorta. Esto provoca que ocurra un doble cortocircuito en paralelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo izquierdo lleva la sangre desde la aurícula izquierda, fíjense acá, ¿sí? Que recibe de la arteria, de las venas pulmonares, ¿sí? Hacia el pulmón nuevamente a través de la pulmonar. Es decir, el circuito menor está aislado del circuito mayor. El circuito mayor, por su lado, la aurícula derecha recibe la sangre de las venas cavas, es decir, la sistémica, pasa al ventrículo derecho, y de ahí a la aorta hacia el circuito mayor, y luego retorna hacia la aurícula derecha. Si esto fuera simplemente así, esto sería incompatible con la vida, porque lo pulmonar se queda en el pulmón y lo sistémico se queda en el sistema. De esta manera la sangre no se oxigena. Pero existen lo que se denominan shunt, por lo menos en la vida embrionaria y en el recién nacido. Y los principales shunts son la CIA, que es la conexión interauricular, que se puede ver perfectamente acá, y el ductus arterioso, que conecta la aorta con la pulmonar justo después del nacimiento de la subclavia. De esta manera, la sangre, por ejemplo, de la arteria pulmonar pasaría a la aorta y se mezclaría en un cierto porcentaje. En otros casos, incluso, como habíamos visto antes, se acompañan de C y B, y es muy similar a una tetralogía de Fallot. Ustedes imagínense ahora que toda la sangre, entre comillas, sucia del circuito menor no es, la sangre del circuito mayor, perdón, no es oxigenada, y la sangre del circuito menor simplemente pasa a través de dos pequeños orificios, el ductus y la CIA. Entonces esto lleva a que la clínica típica del paciente sea la cianosis, como se ve en este caso. Sobre todo la cianosis del recién nacido, ¿sí? Como dijimos, la cardiopatía cianótica más frecuente, ¿sí? Se caracteriza por agitación, palidez, dificultad para alimentarse, insuficiencia cardíaca, y hay un concepto que hay que tener en cuenta. Mientras más shunt tenga el paciente, menos cianosis poseerá. Es decir, aquellos pacientes que concomitantemente tengan una CIB tendrán menos cianosis, y la CIB será, entre comillas, un protector de dicha malformación congénita, aunque sabemos que los pacientes que tienen una CIB, es decir, que no es una transposición simple, sino una compleja, tienen peor pronóstico tanto operatorio como en el postoperatorio. El diagnóstico, bueno, siempre la clínica es fundamental,
¿sí? La cianosis, como dijimos antes. La radiografía de tórax muestra esta imagen típica que se llama corazón en huevo, es un corazón enorme, ovalado, con forma de huevo, está más de más decir, ¿sí? En el ecocardiograma, que es la piedra fundamental de esta cardiopatía congénita, como en la mayoría de las cardiopatías congénitas, podemos ver el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda que conecta a la pulmonar y el derecho que conecta a la aorta, ¿sí? Es decir, se ve lo que se denomina la discordancia ventrículo-arterial. Pero no solo sirve para esto, sino que también sirve para evaluar el tamaño y las características del ductus, el tamaño y las características de la CIA y otros acompañantes, como por ejemplo la CIB. También evalúa la función del ventrículo izquierdo. El cateterismo en los últimos años ha quedado bastante relegado, ya que el ecocardiograma nos da un paneo espectacular para el diagnóstico, y el cateterismo se ha dejado de lado y prácticamente no se utiliza o se utiliza solamente para tratamiento, como vamos a ver más adelante. Respecto al tratamiento, tenemos que hablar de 3 tipos de tratamientos: el tratamiento de sostén, el tratamiento puente y el tratamiento definitivo o quirúrgico. El tratamiento puente también puede llegar a ser paliativo en casos extremos. El tratamiento de sostén está claro que corresponde a intubar al paciente si hay que intubarlo, eh, dializarlo si hay que dializarlo, transfusiones, lo que fuera necesario para mantener la hemodinamia del paciente, inotrópicos, vasopresores, lo que fuera. Mientras que se suele agregar prostaglandinas. La prostaglandina es lo que intentan hacer es mantener el ductus arterioso abierto, y de esta manera permite la comunicación entre ambos circuitos, que si no, no se comunicarían más que por la CIA. Después está el tratamiento puente A, que es este que estamos viendo acá. A través de hemodinamia se inserta un catéter, se pasa por la CIA, se infla un balón, como se ve en esta imagen, y ese balón desgarra, literalmente, la CIA y la agranda. Como ustedes se imaginarán, este tratamiento es un horror y prácticamente no se lo está haciendo más. Se llama septostomía con balón de Rashkin y sirve de tratamiento paliativo o puente a la cirugía definitiva, ¿sí? En pacientes sobre todo inestables. Hace un tiempo cada vez se hace un poco menos. El tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, solo esquemáticamente, ventrículo derecho hacia la aorta, ventrículo izquierdo hacia la pulmonar. Este es el primer tratamiento definitivo y se llama switch, ahí está, switch aurículo ventricular, y después está el switch eh, arterial, ¿sí? Entonces son los 2 tipos de switch que se pueden hacer: o podés cambiar las aurículas con un tubo de Dacron, como vamos a ver enseguida, o podés cambiar las arterias. Fíjense que en el switch auricular lo que se hace es, se utiliza un tubo de Dacron o un tubo de incluso injerto auricular, y lo que se hace es se desvía la sangre proveniente de las venas cavas superior e inferior hacia el ventrículo izquierdo directamente, y se desvía la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho. Acá podemos ver que se utiliza un parche de Dacron o de pericardio o colgajos auriculares. Cuando se utiliza parches de Dacron o de pericardio, eso se llama cirugía de Mustard, mientras que cuando se utilizan colgajos auriculares se llaman Decenning. Esta cirugía tiene un relativo buen pronóstico, el 70-80% sobrevive a los 20 años, pero hay una cirugía un poco más nueva, que es el switch arterial, que tiene mayor esperanza de vida que este switch auricular, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones del switch auricular? Fíjense, el ventrículo derecho eyectaría la sangre hacia el sistema, es decir, hacia la aorta, y como ustedes saben, hay una diferencia fundamental entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es una cámara el ventrículo izquierdo es una cámara de presión, ¿sí? Que soporta altas presiones y para eso está preparado, mientras que el ventrículo derecho es una cámara de baja presión que no tolera altas presiones. ¿Bien? Teniendo en cuenta esto, si ustedes piensan, con el pasar del tiempo, el ventrículo derecho probablemente claudique contra una aorta, es decir, el paciente, con el tiempo, el 40% va a desarrollar disfunción del ventrículo derecho, casi entre un 10 y un 40 van a desarrollar IT, ¿sí? Y arritmias van a ser muy frecuentemente desarrolladas. De hecho,
una de las grandes causas de mortalidad en estos pacientes es la muerte súbita, ¿sí? Respecto a las arritmias, los bloqueos son los principales, aunque arritmias que causan muerte súbita como TB y FB también están descritas. Sin embargo, en lo que respecta al uso de CDI, no hay evidencia que lo sustente por el momento. ¿Cómo quedaría entonces? Las cavas conectarían a través del desvío del parche con el VI, y el VI conectaría con la arteria pulmonar, mientras que las venas pulmonares conectarían con la aurícula izquierda y posteriormente con el ventrículo derecho, para finalmente conectar con la arteria aorta. Respecto al switch arterial, que es la cirugía más novedosa y que ha llevado al aumento de la expectativa de vida de estos pacientes y a una mejor calidad de vida, fíjense que lo que se hace es una cirugía sumamente compleja. Lo que se hace es, los troncos arteriales se seccionan, fíjense en esta imagen, se los corta y se los cambia de lado, ¿sí? Es decir, la aorta que estaba a la derecha, la arteria aorta, pasa a la izquierda, ¿sí? Con la válvula pulmonar. Y la arteria pulmonar pasa al lado derecho, conservando del lado derecho a la arteria aorta, a la válvula aórtica, quise decir. Luego se debe hacer el reimplante de las coronarias a la neoválvula aórtica. Fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar, acá se ven las coronarias reimplantadas, pero las coronarias estarían del lado derecho, porque la del lado derecho es la válvula aórtica. Ahora se implantaría en la válvula izquierda, que es la pulmonar, ¿sí? Luego se pasa la arteria pulmonar por delante de la aorta, es decir, quedaría del lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula pulmonar con arteria aorta, ¿sí? La válvula pulmonar contendría a las coronarias. Del lado derecho quedaría aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula aórtica sin coronarias con arteria pulmonar, como dicen estos esquemas. Esta cirugía es relativamente más fisiológica que el switch auricular, pero tiene una limitante, ¿sí? Que es que fíjense que la válvula pulmonar no está preparada para soportar las presiones de la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, con el tiempo va a desarrollar IAO progresivo porque la válvula pulmonar se tornará insuficiente. Sin embargo, posee un buen pronóstico y una mortalidad menor al 2% en centros con experiencias, y si bien no hay grandes datos de sobrevida a muy largo plazo, porque es una cirugía relativamente nueva, se cree que la sobrevida sería superior al switch auricular. Una de las principales complicaciones y que lleva por ahí a que sea una cirugía que deba realizarse en centros de mucha experiencia es la obstrucción coronaria, debido al punto crítico de pasar las coronarias de la arteria aorta, de la válvula aórtica a la válvula pulmonar. Después está la cirugía de Rastelli, que es una de las cirugías que se hacía en la década del 70, es una cirugía que actualmente tiene tan alta mortalidad que no se hace más, a menos que sea paliativo. Lo que se hace es en pacientes con transposición de grandes vasos, CIB y obstrucción al tracto de salida del VI, lo cual genera una... Ustedes imagínense que si tienen obstrucción al tracto de salida del VI, ¿sí? Con una transposición de grandes vasos y una CIB, la sangre no puede ser eyectada hacia la pulmonar, que estaría del lado izquierdo, y es toda eyectada hacia la aorta, es decir, casi que se yuntea al pulmón. Entonces estos pacientes tienen peor pronóstico. Lo que se hacía antes, fíjense acá, es se colocaba un parche, ¿sí? Y esto permitía el desvío de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, se clampea la válvula pulmonar, fíjense, se cose la válvula pulmonar y se pone un tubo que va desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Entonces, el paciente quedaría con un VI que tiene el tracto de salida obstruido con una válvula pulmonar clampeada, ¿sí? O cosida, como la quieran llamar, y la arteria aorta que estaría saliendo. Recuerden que hay una CIB que se cierra con este parche y se hace como el desvío hacia la aorta. Por otro lado, el ventrículo derecho estaría conectado a la pulmonar a través de un tubo. Como dijimos antes, esto tiene un pésimo pronóstico, por lo cual el switch arterial y el switch auricular han predominado en los últimos tiempos, y esta cirugía casi no se usa o se hace de manera paliativa.
La segunda patología que vamos a hablar es la transposición congénitamente corregida de grandes vasos. Esto es un doble error en el desarrollo, donde lo que hay es una discordancia doble, muy poco frecuente, que ocurre hasta en el 75%, concomitantemente ocurren hasta un 75% de anomalías asociadas. ¿Qué es lo que ocurre? La aurícula izquierda conecta con el BD, pero con la arteria pulmonar, ¿sí? Con la arteria aorta, perdón. Y la aurícula derecha conecta con el BI, pero con la arteria pulmonar. En este caso, fíjense, la sangre que proviene de la circulación sistémica, ¿sí?, de la vena cava superior e inferior, va hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Pero luego va hacia el pulmón como corresponde. Mientras que la sangre que proviene de la circulación pulmonar, ¿sí?, va al circuito mayor, pero a través del BD. Es decir, como hay un doble error en el desarrollo, ocurre una corrección. ¿Bien? La clínica depende de las malformaciones asociadas. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene ninguna malformación asociada, probablemente tenga un buen pronóstico y sean asintomáticos hasta entrada a la vida adolescente. Acá ocurre algo muy similar a lo que hablábamos antes. Hay pacientes que llegan a 50, 60 años de vida, pero llegan con el ventrículo derecho ya muy enfermo, con hipertensión pulmonar muy marcada, con disfunción del BD. ¿Por qué? Porque el BD no está preparado para tolerar el aumento de las presiones de la válvula de la arteria pulmonar. ¿Bien? El principal problema, además de la falla del BD, es la insuficiencia tricuspidia que se genera. Como ustedes saben, eh, el ventrículo izquierdo tiene mucho más fuerza de lo que podría soportar la válvula tricúspide, la cual, al ser constantemente presionada hacia la aurícula, termina generando insuficiencias tricuspídeas que son de severas a muy severas. ¿Bien? El tratamiento, si no posee malformaciones congénitas, no se las trata, ¿sí? Y se espera la vida adulta. En cambio, si posee malformaciones asociadas, se trata las malformaciones asociadas. En caso de tratarse por alguna razón, se realiza un doble switch. ¿Bien? El pronóstico es habitualmente bueno hasta la vida adolescente e incluso adulta. ¿Bien? Por último, hay que decir que en el caso de la cirugía, la misma resulta muy compleja. Imagínense que un switch simple es complejo, en este caso un switch doble es muy complejo, pero aún así, aun cuando la mortalidad intraoperatoria ronda los 10%, en caso de sobrevivir a la cirugía, estos pacientes tienen un pronóstico bastante bueno. La siguiente patología que vamos a hablar es el ventrículo derecho de doble salida, prácticamente un ventrículo derecho donde más del 50% de ambas válvulas semilunares, tanto la aorta como la pulmonar, nacen del BD, principalmente la aorta, que habitualmente no nace del BD. Hay dos variables principales según la posición de la C y B, que puede ser subaórtica y subpulmonar. Fíjense, en el caso de que la C y B esté por debajo de la aorta, el BI alimenta la aorta, y en el caso de que la C y B esté por debajo de la pulmonar, se denomina subpulmonar, y el BI alimenta a la arteria pulmonar, mientras que el BD alimenta a la aorta. En este caso, nosotros vamos a tener la clínica dependiendo sobre todo de la posición de la C y B, aunque esto es un poco criticado en la actualidad. El BD de doble salida con C y B subaórtica depende de la posición, ¿sí?, del tabique, ¿sí? Puede causar estenosis pulmonar. ¿Por qué? Porque si el tabique va muy hacia atrás, cierra la arteria pulmonar, y si esto es grave, es idéntico a un falot, incluso en su clínica, en su tratamiento y en su diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen prácticamente lo mismo, un ventrículo derecho con un agujero, una C y B, y tienen de ese ventrículo derecho naciendo la aorta y naciendo la pulmonar, y esta pulmonar está estenosada, entonces es muy similar a una tetralogía de Fallot y por eso se trata similar. Dependiendo de la posición de la C y B y del tabique, nuevamente pueden causar, en este caso, no estenosis pulmonar, sino estenosis aórtica, y si el C y B, si la C y B nace muy por debajo del nacimiento de las válvulas, no causa ni estenosis pulmonar ni estenosis aórtica, pero debido a que la C y B, que es muscular, es decir, que está más hacia el ápice del corazón, cuesta más tratar, estas cirugías son mucho más complejas.
si el ventrículo de doble salida con 6B subpulmonar ocurre de esta manera, también se le llama anomalía de Taussig-Bing, ¿sí? Y nuevamente dijimos que es muy similar a la transposición de grandes vasos, ¿sí? En un recién nacido cianótico. ¿Bien? Mientras que si el ventrículo derecho doble salida con 6B no relacionada, en este caso la 6B está lejos de las semilunares, pero la cirugía es especialmente difícil. Recuerden que cuando la 6B es subpulmonar y hay estenosis pulmonar, no se parece tanto a la transposición de grandes vasos y sí se parece más a la tetralogía de Fallot. Entonces es un gran imitador esta congénita. El diagnóstico, la piedra fundamental nuevamente es el ecocardiograma ahora. Debido a la gran variabilidad de la 6B, que se parece a un Fallot, se parece a una transposición de grandes vasos, se parece a un ventrículo derecho solo, se parece a una 6B simple, el diagnóstico ecocardiográfico representa sumamente complejo y requiere de personas que estén muy avesadas en estos diagnósticos. Por otro lado, no solo evalúa la patología en sí, sino la relación de las semilunares con los ventrículos, la posición de la 6B, las presencias de estenosis pulmonar o aórtica, y la anomalía de las válvulas AB, que son muy frecuentes. ¿Bien? El tratamiento, bueno, si el ventrículo derecho de doble salida es con 6B subaórtica, lo que se busca es crear un desvío intraventricular que conduzca la sangre del VI hacia la aorta. Y si presenta estenosis subpulmonares, idéntico al Fallot. Entonces, lo que hacemos es, si no tiene estenosis subpulmonar, se pone un parche y se desvía la sangre del ventrículo izquierdo hacia la 6B y hacia la aorta, y se deja el ventrículo derecho con la pulmonar. En el caso de que tenga estenosis subpulmonar, se trata muy similar a un Fallot. En el caso de que el ventrículo derecho de doble salida presente una 6B subpulmonar, que no presente estenosis pulmonar, se realiza el cierre de la 6B, ¿sí? Más el switch arterial, como habíamos visto en la transposición de grandes vasos, es la misma cirugía. En cambio, si posee estenosis subpulmonar, se requiere la cirugía de Rastelli, esta cirugía que habíamos dicho que tiene mal pronóstico. Respecto al pronóstico, debido a la complejidad de esta cardiopatía congénita, la mortalidad intraoperatoria es alta, ronda los 10-15%. De nuevo, como en la transposición de los grandes vasos, cuando se hacía una cirugía más compleja, en el caso de sobrevivir a la patología o a la cirugía, el pronóstico suele ser mucho mejor. Por último, vamos a hablar de la anomalía de Epstein, que es una anomalía congénita relativamente infrecuente, donde ocurre una implantación baja, para que ustedes entiendan, interventricular, sobre todo de la válvula septal, pero también de la posterior de la tricúspide, dentro del ventrículo. La válvula anterior tricúspidea nunca se desplaza, pero puede ser tan gigante que puede obstruir el tracto de salida del bebé. Ahora imagínense, si yo desplazo la válvula tricúspidea, me queda un ventrículo muy pequeño y una aurícula gigante con un pedazo de ventrículo dentro. ¿Sí? Esto genera que un ventrículo derecho sea hipoplásico y disfuncional. ¿Bien? Lo que puede llevar a que el ventrículo sea tan pequeño que no sea funcionante y que la válvula tricúspide anterior, la válvula tricúspide anterior, tape a la pulmonar y no pueda eyectar sangre. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos dibujos para que entiendan. Fíjense, acá tienen la aurícula derecha, fíjense dónde se implantan las valvas, ¿sí? Y hay una de las valvas que en este caso no se ve, que es tan grande, vamos a ver más adelante, que puede tapar a la arteria pulmonar. Fíjense este ventrículo totalmente hipoplásico, no funcionante. Esto, dependiendo del tamaño, tendrá consecuencias o no. Una vez más, la clínica depende de la función y el tamaño del bebé, ¿sí? Y puede ir desde un hallazgo incidental en la niñez o en la adolescencia, hasta adolescentes que tienen problemas al hacer ejercicio, o incluso recién nacidos con malformaciones congénitas cianóticas de pésimo pronóstico en el recién nacido. Y esto depende del tamaño y de la función del bebé principalmente. En los niños se puede ver alteración del crecimiento, insuficiencia cardíaca derecha e IT. En los adolescentes, como dijimos, insuficiencia del ejercicio, cianosis por cortocircuito de derecha a izquierda e IT. Esto es importante que se entienda. Ustedes imagínense que tienen una anomalía de Epstein
que no era suficientemente grave para iniciar síntomas. Con el pasar de los años, esa mega aurícula derecha, que también posee un pedazo de ventrículo, va ganando presiones, y la C y B, que era de izquierda a derecha, se convierte en de derecha a izquierda. El shunt se invierte. ¿Bien? En este caso, el pronóstico empeora en gran medida. Respecto al diagnóstico, el electrocardiograma muestra signos clásicos de sobrecarga de cavidades derechas, bloqueo completo de rama derecha, agrandamiento auricular, desvío del eje, etc. En lo que respecta a la radiografía de tórax, se asemeja a un derrame pericárdico, es el típico corazón en botellón, pero mucho más exagerado, y el ecocardiograma, una vez más, es la piedra fundamental. Fíjense cómo la válvula tricúspide literalmente está insertada en la punta del ventrículo, y hay veces que acá se encuentra la válvula anterior, la valva anterior tricuspidia, que al abrirse y al ser displásica y enorme, tapa la salida del ventrículo derecho, y esto genera también una estenosis pulmonar funcional. Entonces, el tratamiento en casos graves, sostén más prostaglandinas para evitar el shunt. Si se puede conservar y reparar la válvula, se realiza una válvula monocúspide a partir de la válvula esa gigante tricuspide anterior que yo les dije. En cambio, si no se puede reparar la válvula tricúspide, se debe colocar una bioprotésica, ¿sí? En forma de cono. Si la válvula, si se quiere reparar la válvula, que es la cirugía de elección habitualmente, tenemos que tener en cuenta que el ventrículo debe ser funcional, y para eso debe ser mayor al 35% del ventrículo derecho en tamaño, ¿sí? Mientras que la válvula anterior tricuspida no debe estar muy ligada al miocardio. Y si no se puede reemplazar la válvula, lo que se hace es reparar la válvula, reemplazar, debería decir ahí, pero su pronóstico intraquirúrgico es peor, pero a largo plazo es bueno, ¿sí? Por último, me faltó agregar que en el ecocardiograma el diagnóstico se hace midiendo desde el septum, ¿sí?, hacia el implante de donde estaría la válvula. Cuando esto supera, depende de la bibliografía que lean, 7 a 8 milímetros, hablamos de anomalía de Epstein. ¿Sí? Hay anomalías que no son tan significativas y que pueden pasar desapercibidas. Imagínense que la válvula simplemente está implantada aquí, y ustedes miden, les da 8 milímetros, es anomalía de Epstein. ¿Bien? Muchas gracias.